Bueno, traders, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, considero yo, un tema que para mí es fundamental aplicar en el día a día para un correcto desarrollo de la operativa, una correcta implementación del sistema y por lo tanto un desarrollo como traders de una forma muy completa. Pero antes que nada vamos a ir con la introducción y ya damos inicio a este super video. Bien, ya estamos grabando, entonces ahora sí vamos a iniciar con las claves para tener una correcta operativa. Esto va para cualquier sistema, para cualquier estrategia, para cualquier cosa que vayan a aplicar en el mercado. Y vamos a partir inicialmente, valga la redundancia, de la técnica, ¿sí? Todos sabemos que necesitamos ser conscientes de las cosas principales que necesitamos nosotros para operar en los mercados, las definiciones, la teoría, que los soportes, las resistencias, que la oferta, la demanda, todo ese tipo de cosas las vamos a necesitar y como consecuencia pues tener la capacidad de aplicarlas, aplicar un sistema, que si ustedes les dicen, entra aquí por esto, pues digamos lo sigan a la par. Eso es muy importante, ¿no? La parte técnica, la forma en que empiezan a comprender el mercado desde un comienzo. Luego vamos a tener otra sección que de hecho es en la que vamos a hacer énfasis el día de hoy y es el contexto. Bien, ahorita no voy a hacer mucho énfasis porque pues en teoría toda la presentación va a tratar sobre el contexto. El siguiente punto que creo yo también es de los más importantes y no es como tal algo que debamos aplicar, ¿sí? Técnicamente, sino es algo que como personas debemos asumir al momento de nosotros operar, de caminarnos en este proyecto del trading. Y el tema de la disciplina creo que no es algo que solo va en el trading, sino es algo que va para la vida, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, en cualquier proyecto que nosotros nos deseemos encaminar, vamos a necesitar la disciplina. ¿Por qué? Porque partiendo de la disciplina es que nosotros vamos a lograr esa autoconfianza para poder operar en los mercados, para poder salir adelante en cualquier rama de la vida. Y por último, creo que es algo que no puede faltar y por último no significa que no sea importante, de hecho es de las cosas más fundamentales al momento de nosotros empezar a operar en los mercados financieros y va a ser una gestión monetaria. De esto quizá vayamos a hacer otro seminario, igualmente hay varios seminarios de Frank hablando de gestión monetaria, de números, de estadísticas, porque esto también es sumamente importante, una mala técnica, pero con una buena gestión monetaria la verdad que es muy difícil uno quemar una cuenta, a diferencia de que tengan una muy buena técnica, pero una mala gestión monetaria, seguro que no van a poder mantenerse a largo plazo, que es lo que siempre debemos pensar al momento que nosotros entramos en este mundo, ¿no? Pensar en el largo plazo y en los resultados al largo plazo. Ahora, ya que estamos hablando de largo plazo, para eso vamos a necesitar una buena técnica. Y para una buena técnica vamos a necesitar el contexto. Así que vamos a ver cuál sería la definición de contexto. Cuando nos hablan de contexto, y si lo buscamos en Internet, vamos a tener una definición que creo que se puede generalizar para cualquier rama de la vida y es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Si lo traducimos un poco más de cerca al trading, podríamos estar hablando de ese conjunto de cosas o de argumentos que nos está mostrando el mercado frente a una situación. Las situaciones del mercado puede ser un mercado alcista, bajista, o la situación en la que nosotros nos vamos a incorporar. Y si no tenemos en cuenta esos argumentos o esas cosas que nos está mostrando el mercado, de decirnos no entres aquí, entra aquí, porque esto tiene más probabilidad, pues básicamente no vamos a comprender lo que estamos haciendo. Y pues si no comprendemos lo que estamos haciendo, básicamente que a largo plazo no vamos a poder ver los resultados que como traders nos gustaría ver. Entonces esta definición la verdad que cuadra sumamente bien con el tema del trading porque es en verdad que es de las cosas más importantes y relevantes que vamos a necesitar aplicar en el día a día. Entonces ya adentrándonos un poquito más en el tema del contexto, vamos a poder ver cuáles son los elementos del contexto. ¿Sí? El contexto no simplemente es ver en un contexto macro lo que está haciendo el mercado. Ay, parece que el mercado está subiendo, entonces vamos a comprar, o el mercado está bajando, vendamos, porque detrás del contexto van muchos elementos, unos más relevantes que otros, ahorita los vamos a ver, con los cuales nos podemos basar, ¿sí? Para tener una interpretación de alta probabilidad en el mercado y poder incorporarnos, pues, para tener hartas probabilidades a nuestro favor. Entonces acá tengo una frase que la verdad me pareció muy interesante
Y es que la clave está en el contexto y marcará la diferencia sin tropezar día tras día, ¿sí? Me gusta hacer mucho énfasis en esto porque muchas academias, ¿sí? O muchas mentorías, digamos que enseñan al trader, bueno, mira, tú vas a coger un gráfico de X minutos, vas a poner una media móvil o vas a poner independientemente de lo que sea. Cuando suceda esto, vas a entrar. Cuando suceda esto otro, no vas a entrar, ¿sí? O viceversa. Pero entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a largo plazo, esto se vuelve más como un sistema muy robotizado, diría yo, donde simplemente vamos disparando a medida que se va presentando un patrón, ¿sí? Claro, puede que tenga un poco de resultados, pero va en contra, entre comillas, de las leyes del mercado, por así decirlo. Si el mercado siempre nos va mostrando algo día tras día, al momento que nosotros abrimos un gráfico nos está indicando algo y ese algo tenemos que tener la forma de interpretarlo. Por eso pienso yo que un sistema automático no es del todo malo, pero un sistema automático no razona y no va a poder analizar el contexto que le está mostrando el mercado. En cambio, nosotros como humanos, pues vamos a tener la capacidad. Claro, no es que en 2, 3 días ya vamos a hacer unos duros en el contexto y ya vamos a ir a decir, listo, va a pasar esto por X o Y razón. No, la verdad que esto, como cualquier cosa, necesita su estudio, necesitan aplicarlo día tras día, pero créanme que cuando ustedes logran entender el contexto que les está mostrando el mercado, eh, al momento de la operativa se van a sentir muy bien y van a sentir ese avance y llegan a ese punto que es lo que la verdad creo yo que me gusta incitar a las personas con ese tipo de seminarios y es no volverse simplemente un trader, sino tener la capacidad de ser analista, ¿sí? Analizar para luego disparar. Eso es sumamente importante. Así que ya hablando un poquito más de fondo de los elementos del contexto, como los mencionaba, vamos a tener 4 que son relevantes, que son los más importantes. Bueno, en teoría 3, el cuarto, y ahorita lo vamos a ver, algunas personas de pronto hacen énfasis en eso y no está mal porque la verdad es completamente válido. Pero vamos a iniciar con algo sumamente sencillo, ¿sí? Los soportes y resistencias. Para nadie es una mentira que esto lo pueden conseguir en cualquier libro, en cualquier video, en cualquier mentoría, pues nos van a enseñar a marcar soportes y resistencias porque es la base de cualquier estrategia, es la base de cualquier sistema, ¿sí? Porque nos va a indicar dónde podemos comprar o vender y dónde no podemos comprar y vender, ¿sí? Digamos que esto es algo muy básico, pero es lo más fundamental. Así que bueno, cuando hablamos de soportes y resistencias, sencillamente estamos hablando de niveles relevantes en la temporalidad mayor. Ahí hago énfasis en la temporalidad mayor y ahorita que veamos de qué forma podemos crear contexto cuando nosotros ya estamos en el mercado, pues les voy a explicar un poquito a qué hago referencia con eso de temporalidad mayor. Bien, el siguiente elemento del contexto va a ser la tendencia macro y eso también es muy importante. En muchos libros, en muchos videos y en muchas partes cuando estamos tratando de buscar, yo qué sé, cómo analizar el mercado, cómo analizar el contexto, cómo analizar distintas temporalidades, siempre nos vamos a encontrar con esa frase de que siempre operes a favor de la tendencia mayor. ¿Por qué? Porque vas a tener la mayor cantidad de probabilidades. Es decir, si tu gráfico mayor está alcista, y hiciste tu análisis, pues lo ideal es que en tu temporalidad de disparo, pues vayas a estar pensando en largo. Ahorita les explico un poquito más cómo podemos determinar eso para tener probabilidades a tu favor, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es un negocio completamente de probabilidades y tenemos que poner la mayor cantidad de probabilidades a lo que se le llama también como tener una ventaja estadística sobre el mercado, ¿sí? Entonces, con estos 2 puntos, digamos que ya tenemos un pie a la derecha con respecto al análisis de contexto. Y esto nos va a indicar sencillamente la dirección hacia la que debemos tener preferencia en nuestra temporalidad de disparo. Ahorita también les explico ese tema de la temporalidad de disparo y que les voy a dar un tip súper importante que la verdad les va a servir a la gran mayoría para que aprendan a hacer análisis en el mercado. En verdad que les va a servir mucho. Por otro aspecto, pues vale recalcar la acción del precio y con acción del precio podemos tener muchas ramas dentro. Claro, en la acción del precio pues vamos a tener los soportes, las resistencias, todo ese tipo de cosas, pero lo vamos a resumir sencillamente en lo que nos está mostrando el mercado en ese mismo instante, ¿sí? Es decir, los análisis del movimiento y los patrones que nos está dejando el gráfico. Patrones como qué, vamos a tener modelos de continuación, vamos a tener modelos de cambio de tendencia, que de eso ya hicimos una clase importante, ¿sí? Y esos son aquellos patrones que nosotros tenemos que estar al tanto en el mercado para poder incorporarnos en un cambio de tendencia, para incorporarnos en una continuación del mercado, ya sea
con su estrategia de disparo. Pero esa es otra cosa sumamente importante porque nos va a acercar a ese momento exacto para incorporarnos en el mercado. Y por cuarto elemento del contexto, que en lo personal pues yo no utilizo directamente, pero sé que hay personas que la verdad lo usan bastante y lo logran entender de muchas maneras, y es la famosa búsqueda de liquidez. Esa búsqueda de liquidez la vamos a traducir como un incentivo para la generación de oferta y demanda. Digamos que no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero en resumidas palabras les puedo decir que cuando hablamos de búsqueda de liquidez es que en el mercado incentivan a las personas a comprar o incentivan a las personas a vender para generar oferta y demanda y poder acumular o distribuir posiciones, ¿no? Lo que llamamos famosamente como Spring o Uptrust, ¿sí? Dependiendo del tipo de análisis que tengan, análisis Wyckoff o lo que sea, ese tipo de movimientos bruscos que hace el mercado para generar oferta y demanda, pues es la que conocemos como búsqueda de liquidez, ¿sí? Unas serán más amplias que otras serán más pequeñas, pero digamos que básicamente en eso se resume el tema de la búsqueda de liquidez. Entonces, estos son los 4 aspectos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de pensar en la creación del contexto, ¿sí? Hay otros tipos de aspectos que la verdad no son tan relevantes, como por ejemplo cuando el mercado nos muestra un gap, ¿sí? El famoso gap, un gap alcista o bajista, realmente que no nos debería afectar mucho. Por ejemplo, para el contexto, los soportes y resistencias en temporalidades menores, digamos que no van a ser relevantes para entender el contexto. Ya una vez entendamos el contexto, claro que vamos a necesitar soportes y resistencias en temporalidades menores para poder incorporarnos en el mercado, ¿sí? Pero lo que manda es siempre la temporalidad mayor. Otro tipo, digamos, de aspecto que no vamos a necesitar al momento de hacer un análisis de contexto va a ser la situación económica actual, ¿sí? Digamos que son cosas demasiado no alejadas de la realidad porque, como siempre sabemos, la economía y el mercado tienen que congruir en algún punto, pero como nosotros somos analistas técnicos y hacemos day trading, que pues es verlo en el momento, digamos que no nos afecta la situación económica actual, sino simplemente lo que nos esté mostrando el mercado, ¿no? Por otro lado, hay otros aspectos que pueden utilizar algunas personas, que son el lanzamiento de noticias, por ejemplo, cuando sale alguna noticia importante, de esas que estamos al tanto nosotros antes de la operativa. Hay personas que saben operar esas noticias y las pueden usar a favor. Pero si nosotros hablamos en términos generales del trading, como lo podemos encontrar en cualquier libro, en cualquier video, en cualquier aspecto general, pues estos son los 4 puntos más importantes, digo yo, o es mi perspectiva, que debemos tener en cuenta para poder hacer un análisis de contexto. Ahora, la pregunta más importante aquí que muchos se deben estar haciendo es, bueno, y yo como trader, ¿cómo hago para poder unir todo este tipo de cosas? ¿Sí? Cojo una temporalidad y marco soportes y resistencias y luego disparo a la tendencia que tenga la temporalidad mayor, o cómo hago para poder llegar a ese análisis de contexto. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto muy importante, que va a ser la creación del contexto. Es decir, yo como trader, ¿cómo creo contexto? Y acá vamos a venir a ese tema que les digo que les va a ayudar a ver el mercado de una forma un poco distinta, pero que los va a complementar, y es algo que deberíamos aplicar en cualquier estrategia, en cualquier metodología, y es el famoso análisis multitemporal. Bien, esto es un tipo de análisis que muchos hacen, otros se atienen de pronto a hacerlo según la estrategia que tengan, pero pienso yo que es algo fundamental, y vamos a ver por qué. La definición de análisis multitemporal, ¿sí? Es un proceso donde nosotros como traders observamos y analizamos distintos marcos temporales con la finalidad de alinear la tendencia, el impulso, la dirección del mercado y hacer un acercamiento sistemático. Tengan en cuenta esa palabra, lograr un acercamiento sistemático al mercado. Es decir, empiezo desde aquí a analizar, es decir, desde una temporalidad grande, empiezo a analizar lo que está sucediendo y empiezo a bajar poco a poco de temporalidad para llegar a ese disparo y poder recoger esos beneficios que desde el comienzo estoy buscando, pero con la mayor cantidad de probabilidades a mi favor, es decir, con una ventaja estadística. Sé que ya he repetido muchas veces lo de probabilidades, pero pues sencillamente es que este negocio trata de eso. 2 aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de que hagamos un análisis multitemporal. ¿Qué es? Bueno, no qué es, sino cómo lo vamos a hacer. Primero, con un mínimo de 2 temporalidades, máximo 3 temporalidades. ¿Por qué?
Si nosotros utilizamos solo una temporalidad, vamos a encontrarnos con una falta de información enorme. Es decir, no vamos a poder ver esos soportes y resistencias en temporalidades macro, los movimientos, modelos de continuación, modelos de cambio de tendencia. Nos vamos a perder de muchísima información que puede ser, la verdad, muy favorable para nosotros incorporarnos en el mercado. Y máximo 3, ¿por qué? Porque no podemos usar 4 o 5. Porque la verdad que ya se complicaría el análisis y ya estaríamos repitiendo en otras temporalidades cosas que en teoría ya las sabemos. Así que no es tan necesario tener más de 3, pero tampoco tener menos de 2. Es decir, entre 2 y 3 es el punto perfecto para poder hacer un análisis multitemporal y entender el contexto en el que estamos ubicados y disparar de la forma más, como le dicen, sniper posible. La siguiente característica es analizar siempre de mayor a menor temporalidad, ¿sí? Ya lo he mencionado varias veces, soportes y resistencias en mayores temporalidades son más relevantes. Todos saben que un soporte o una resistencia en una temporalidad mayor va a tener una reacción mucho más fuerte que en una temporalidad menor, va a ser más relevante, va a tener más fuerza, el mercado va a reaccionar de una forma distinta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros siempre analicemos de mayor a menor temporalidad en el mercado, ¿correcto? Bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esa elección y uso de los marcos temporales para poder llegar a ese análisis de contexto que necesitamos? Bien, inicialmente vamos a partir de un factor de diferencia entre 4 y 6 velas entre marcos temporales. ¿Cómo decir un factor de 4 a 6 velas? Bien, vamos a poner varios ejemplos acá. Por ejemplo, si yo, Juan, buen día, voy a disparar, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, ¿sí? Ese gráfico mayor que yo voy a necesitar para poder, no sé, marcar mis soportes o tener un contexto macro, tiene que ser una diferencia entre 4 y 6 velas, ¿sí? ¿Por qué esta recomendación de 4 a 6 velas? Porque no nos va a dar ni mucha información de diferencia, pero tampoco nos va a omitir información para tener en cuenta al momento de hacer nuestro análisis de contexto. Entonces, si ponemos el ejemplo de un gráfico de 5 minutos, pues sencillamente nuestro siguiente gráfico, que pues la verdad no, pues nosotros no utilizamos, por ejemplo, si hacemos un factor de 4, utilizaríamos 20 minutos, 25 minutos, digamos que no son temporalidades relevantes. Así que nuestra temporalidad relevante sencillamente sería un gráfico de 30 minutos, ¿sí? Ese sería el gráfico que utilizaríamos para hacer nuestro análisis macro. Y funciona en cualquier temporalidad. Por ejemplo, alguien que opera un poco más swing, pues un gráfico de 15, pues va a terminar siendo un gráfico de 1 hora, ¿sí? Que sería un factor de 4 velas. Si ya ponemos uno de 6, pues se nos ampliaría demasiado la temporalidad. Digamos que ya las plataformas traen por defecto esa diferencia, pero lo ideal es que la sepamos utilizar. Es decir, si disparamos en un gráfico de 1 minuto, pues no vamos a ir a analizar en uno de 2. Si disparamos en uno de 2, pues no vamos a analizar tanto en uno de 5, porque en últimas hay un factor de diferencia de 2 velas. Así que no es relevante. ¿Correcto? Así que siempre vamos a tratar de buscar eso. Si disparamos en 5, vamos a ir a un gráfico, por ejemplo, de 30 minutos. Entonces, ya una vez nosotros sabemos cómo elegir nuestros marcos temporales con ese factor de diferencia de 4 a 6 velas, vamos a ver cuántos marcos temporales vamos a elegir, ¿sí? En mi caso voy a poner un ejemplo con 3 temporalidades. Vamos a tener la temporalidad mayor, ¿sí? Que como les mencionaba va a ser esa temporalidad donde vamos a identificar los niveles importantes, los soportes y resistencias más relevantes contra las cuales no deberíamos comprar ni vender, porque creo que eso es una regla básica del trading, nunca comprar contra una resistencia y nunca vender contra un soporte, eso es completamente universal. Así que esta va a ser nuestra temporalidad mayor. Por otro lado, vamos a tener una temporalidad intermedia. ¿Qué vamos a ver en esta temporalidad intermedia? Vamos a observar la acción del precio o identificación de patrones. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo no tan gráfico porque ahorita voy a mostrar unos gráficos para unos ejemplos, pero supongamos que si en una temporalidad mayor, por ejemplo, en 30 minutos, tengo una resistencia, uy, disculpen que eso está muy grueso, por ejemplo, tengo una resistencia, se lo voy a dibujar por acá, tengo una resistencia en 30 minutos y en 5 minutos el mercado está en esta zona y está haciendo, por ejemplo, un modelo de giro, un hombro, cabeza, hombro, pues digamos que ya tengo varias probabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo esa zona macro que me está avalando que el mercado va a tener una reacción importante hacia el sentido contrario y por otro lado, pues tengo un modelo de cambio de tendencia que está empezando a impulsar
esa dirección del mercado posiblemente hacia abajo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ya nosotros tenemos dos cosas importantes, nuestra identificación de niveles importantes y nuestra identificación de patrones o acción del precio, ¿sí? Y por último, vamos a tener nuestra última temporalidad, que será nuestra temporalidad de disparo, ¿sí? Que va a ser nuestra temporalidad menor. Un segundo. Entonces, esa va a ser nuestra temporalidad menor, nuestra temporalidad de disparo, de gatillo, como lo quieran decir, ¿sí? Pero entonces, si ya tenemos nosotros identificado nuestro nivel importante, nuestro modelo de cambio de tendencia, pues, como ya mencioné, por ejemplo, en el seminario de cambios de tendencia, nosotros ya sabemos en qué momento deberíamos incorporarnos, por ejemplo, en una doble llegada. Entonces, cuando el mercado esté haciendo dicho proceso, pues ya nos vamos a nuestra temporalidad de disparo para entrar al mercado y, bueno, ir por nuestro ratio riesgo-beneficio, ya sea 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, la verdad, o de zona a zona, la verdad, eso ya va en el backtesting del sistema. Pero cuando ustedes logran tener ese acercamiento sistemático, que a esto es lo que me refiero con acercamiento sistemático, pues vamos a tener entradas de muy alta probabilidad. Ahora, ¿por qué es un acercamiento sistemático? Bien sencillo. Porque si nosotros tenemos un gráfico, por ejemplo, de 30 minutos, nosotros vamos a poder ver un movimiento así. Bien, un movimiento así, sencillo. Cuando bajamos de temporalidad a la intermedia, pues vamos a poder ver un movimiento un poco más oscilante dentro del mercado que nos va a indicar distintas cosas, ¿sí? Y ya nuestra temporalidad menor, que es la temporalidad de disparo, pues básicamente que estamos más dentro de esto y vamos a tener, digamos, un espacio suficiente para poder recorrer nuestros trades, para poder sacar nuestros ratios que tengamos ya predefinidos en nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Ustedes saben que lo que pasa en una temporalidad grande puede pasar en una menor y en una menor, una grande. Entonces, digamos que eso es muy, muy importante. Recuerden siempre que el mercado es fractal. Así que bueno, de esa forma nosotros vamos a elegir nuestros marcos temporales. Ahora vamos a ver acá una frase bastante interesante. Y es que un mal sistema y un buen contexto pueden obtener resultados, ¿sí? ¿Por qué un mal sistema? Por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel relevante en una temporalidad mayor y nosotros en una temporalidad menor, en nuestra temporalidad de disparo, apenas llegue el mercado, vendemos, pues digamos que vamos a estar un poco más ubicados, al menos sabemos que hay una pared de liquidez acá al frente de nosotros y que sí o sí va a tener algún tipo de reacción. Puede ser un retroceso para luego romperla o simplemente el mercado se va a girar hasta la siguiente zona macro, ¿sí? Pero al menos estamos ubicados en dónde se encuentra el mercado y cuál es el siguiente movimiento más probable. Pero si nosotros tenemos un buen sistema y un mal contexto, pues no se van a obtener resultados. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una temporalidad menor, y yo qué sé, nosotros tenemos un modelo de cambio, por ejemplo, una doble llegada, y nosotros vamos y vendemos, como ya lo vimos en las clases de modelos de cambio de tendencia, pero el mercado acá en una temporalidad mayor está testeando simplemente un nivel macro, un nivel de 30 minutos, pues el corto nunca se va a desarrollar porque el mercado lo que está haciendo simplemente es una continuación macro para continuar al alza. ¿Sí? Entonces no tiene ningún sentido tener un buen sistema, saber exactamente dónde entrar, cómo gatillar, ya sea por breakout, por pullback, orden limit o a mercado, pero si no sabemos en dónde estamos ubicados en el contexto, en nuestra temporalidad grande, pues básicamente que a largo plazo no vamos a poder ver resultados como nos gustaría verlos como traders. Bien. Así que para hacer un poco más de énfasis en esto, vamos a ver unos ejemplos gráficos donde vamos a ver la diferencia de ver simplemente una temporalidad menor, vamos a tener de referencia una temporalidad de 5 minutos y posteriormente vamos a ver en dónde estábamos ubicados verdaderamente en una temporalidad mayor y cuál era el movimiento que estaba, que era más fuerte, por así decirlo, al momento de que se fuera a desarrollar el mercado. Así que tenemos acá el primer gráfico, un gráfico de 5 minutos del Nasdaq, esto sucedió aproximadamente en estos días, en ese rango macro en el que nos encontrábamos. Y acá, ¿qué podemos observar? Podemos ver un movimiento natural del mercado que podemos ver en cualquier libro donde nos dicen que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, compra cuando el mercado retroceda y vende cuando el mercado se gire. Ahora, si nosotros seguimos esa hipótesis de que compremos cuando el mercado retroceda al siguiente nivel importante, ¿qué podemos ver acá? Acá podemos ver un impulso, es decir, un máximo más alto, un retroceso, un mínimo más alto, un máximo más alto, un mínimo más alto. ¿Qué esperaríamos como consecuencia? Pues un mínimo más alto, ¿no? Que el mercado al menos llegara hasta acá. Ahora,
partiendo de la estrategia, independientemente de la estrategia que ustedes tengan, si nosotros nos incorporamos en este movimiento en 5 minutos, ya sea que nos incorporemos por acá o más abajo, no vamos a poder tener un recorrido muy satisfactorio del mercado, vamos a poder sacar, ni siquiera sé si vayan a sacar el ratio que están buscando, ni siquiera de zona a zona. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la temporalidad mayor, y ustedes dirán, no, pero ¿por qué me estás topeando si la vela tiene mucha fuerza, se ve mucho momentum en el mercado? Sencillamente porque si nos vamos a la temporalidad mayor, ¿sí? Con nuestro factor de diferencia de 30 minutos, podemos observar sencillamente que el mercado se encuentra en una resistencia macro, ¿sí? Vemos que el mercado estamos en una temporalidad mayor, en la parte alta del rango que teníamos en una temporalidad mayor y estábamos invalidando, ¿cómo lo diríamos? Estaríamos irrespetando una regla fundamental del mercado que es no compres contra una resistencia y no vendas contra un soporte, ¿sí? Así que el mercado lo más probable es que cuando llegue a un nivel importante, pues va a tener una reacción. Puede ser un simple retroceso y luego sí romper, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros miramos un soporte y resistencia, no significa que el mercado lo vaya y lo tenga que respetar. Claro, el mercado hace lo que quiera y el mercado puede romper el nivel sin ningún inconveniente. Sí, el mercado puede coger, disculpen acá que cambié de diapositiva, y estábamos en el ejemplo. El mercado puede romper sin ningún inconveniente el nivel, sí, lo puede romper sin problema y luego pues tener una continuación alcista macro y nosotros miramos pues de qué forma nos incorporamos en este movimiento, sí. La verdad que eso se puede hacer sin ningún inconveniente, pero el movimiento que va a prevalecer el mercado es pues tener algún tipo de reacción en esta zona macro, ¿correcto? Un segundo, por acá están escribiendo. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Es algo un poco parecido. ¿Qué tenemos? Tenemos un escenario un poco parecido al anterior, sí, solo que acá con más claridad podemos ver dos escenarios que serían las dos famosas entradas que conocemos nosotros en el mercado, que sería por pullback y por rompimiento, ¿sí? Entonces, supongamos, la verdad yo no opero rompimientos, no sé exactamente cómo sería, pero supongamos, y sé que lo hacen personas, que tenemos este nivel estructural, el mercado viene con mucha fuerza, vemos que tiene una reacción a una directriz alcista, nosotros podemos pensar que el mercado puede tener un recorrido alcista, la verdad, bastante interesante para nosotros incorporarnos en el mercado. Entonces decimos, no, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto. Esperamos que un máximo más alto, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar, yo qué sé, al testeo del nivel estructural o simplemente al rompimiento del nivel estructural. Independientemente de eso, podemos ver cómo el mercado ni siquiera alcanza a ser, si lo miramos por pullback, el mercado no alcanza a ser ni siquiera un 0.5 de ratio. Si lo tomamos por breakout, el mercado no alcanza a ser ni un 1.1 por ratio. Y muchos se van a preguntar, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué el mercado me estopió si la verdad tenía todas las cosas a mi favor? Tenía reacción en una temporalidad macro, que tenía reacción en una línea de tendencia importante, tenemos un rompimiento de un nivel estructural, cumple todos los parámetros de mi estrategia, pero ¿por qué no me está dando resultados? Y no solo este día, el día anterior tuve un stop también, el día anterior también, ahora no falta que mañana también tenga un stop y van a empezar con esa negatividad de que no están viendo avances en el sistema, mejor voy a cambiar de sistema y yo creo que voy a empezar a entrar con órdenes limit o voy a empezar a entrar de X y motivo o mejor voy a entrar solo en corto o mejor solo entro en largo. Bien, entonces empiezan a meterse un montón de cosas en la cabeza de por qué no está funcionando mi estrategia cuando se dan cuenta que simplemente si se iban a su temporalidad mayor con su factor diferencial, teníamos que el mercado estaba completamente bajista. Sí, completamente bajista, el mercado solo estaba haciendo un máximo más bajo en este impulso tan fuerte que el mercado hizo, impulso, retroceso, que esperábamos al menos otro impulso hasta el último mínimo pues estructural que había dejado el mercado. ¿Qué más le podemos sumar a eso? Acuérdense que entre más confluencias tengamos nosotros al momento de operar, pues mejores van a ser nuestros resultados o al menos más seguros nos vamos a sentir al momento de operar. Entonces, podemos observar cómo el mercado se encontraba primero testeando un soporte importante que luego se volvió resistencia. Entonces, tenemos nuestro primer contra, estábamos contra una pared de liquidez. Segundo, teníamos un movimiento completamente bajista y el mercado estaba retrocediendo, puede ser un nivel de Fibonacci o un retroceso débil o lo que sea. Si no lo querían ver con Fibonacci, podemos decir, bueno, el mercado está haciendo un banderín macro, pues lo que esperaría en cuanto a esfuerzo-resultado, que vemos más esfuerzo, esfuerzo bajista,
debilidad alcista, ¿qué esperaríamos? Fuerza, fortaleza bajista, de nuevo, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro parámetro que tener en cuenta y acá nos podemos dar cuenta a simple vista que el trade estaba desubicado. ¿Por qué? Porque el mercado no tenía ni un poquito de ganas de subir. Entonces miren la importancia y eso que solo lo estoy haciendo pues con dos marcos temporales, con el marco de disparo pues básicamente van a tener una entrada mucho más fina. Entonces si nosotros ya sabemos, ahora miremoslo en el lado bueno, si nosotros ya sabemos que el mercado está bajista y está testeando un nivel macro, luego cuando nos vamos a 5 minutos vemos que el mercado está haciendo, está llegando a la parte alta del banderín por ejemplo y nos está dejando una doble llegada, pues ya podemos empezar a pensar completamente en cortos y ajustar nuestra entrada según nuestra operativa. O bueno, la manera en que tomen los giros de mercado. Digamos que esto no tiene tanto rollo, siempre y cuando ustedes tengan una estrategia comprobada y la apliquen, pero ubicada dentro del contexto, van a tener resultados. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan la capacidad de que se sienten cada mañana, eso sí con tiempo, yo recomiendo que se sienten una media hora antes, porque si se ponen a hacer estos 5 minutos antes, seguro que no van a no van a poder observar nada. Van a marcar soportes y resistencias de afán, uy, el mercado está bajista, y algo se les puede pasar por alto, o pues simplemente hay stops por probabilidades, ¿no? Pero algo pueden omitir en el mercado y puede ocasionar que tengan un stop y luego con cabeza fría que se sienten a revisar el mercado van a decir, ah, el mercado no iba a subir, en verdad que tenía más probabilidad de bajar, sí, porque no sabemos nunca lo que va a hacer el mercado, pero decimos, sí, tenía más probabilidad de bajar, yo no debía haber entrado en largo por esto, sí. Entonces, primera recomendación también que se sienten temprano en pantalla para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, en el lado bueno decimos, listo, estamos bajistas, nivel importante, banderín, Fibonacci, lo que sea, estamos pensando en cortos. Ya. Sí, con eso nos tranquilizamos y empezamos a ajustar nuestro setup de alguna forma para buscar cortos. Y evidentemente vemos cómo el mercado reacciona, ¿sí? ¿Y esto por qué funciona? Porque lo que funciona en el pasado en el mercado va a volver a pasar en el futuro, ¿sí? Y en el presente. Así que para que lo tengan en cuenta. Y ahora, como no es raro, y lo hice también en el seminario de los cambios de tendencia que les mostré que funcionaba en cualquier mercado, pues acá también me gustaría hacer énfasis en otro tipo de mercados. Por ejemplo, en el mercado de Forex funcionan commodities, en acciones, pues funciona en cualquier mercado. Todo funciona por oferta y demanda. Y tenemos un marco temporal de 4 horas al par del dólar neozelandés contra el yen japonés. ¿Y qué podemos observar a continuación? Tenemos un cambio de tendencia espectacular, tenemos una ruptura de un canal bajista, un testeo al último nivel estructural, fortaleza alcista, podemos ver esa falta de fuerza o ese secado del movimiento acá abajo, un cambio de momentum. Podemos decir que sin duda alguna el mercado se va a ir para arriba. ¿Hasta dónde? Y dicen, listo, yo entro y voy a sacar el target acá en los 72.500. Cuando se dan cuenta el mercado no corrió ni siquiera un 1-1 a su favor, se devolvió y los estopea. Y luego miran, ay, no fue un stop por probabilidades. Claro que hay stop por probabilidades, pero hay stops por no saber en dónde estamos ubicados. Si nos vamos a nuestra temporalidad mayor, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente que en el gráfico diario el mercado estaba haciendo un testeo a la parte baja de una doble llegada. Entonces, ¿cuál era el movimiento que iba a prevalecer precisamente en ese día? Cortos. ¿Dónde compramos? Aquí exactamente. Aquí compramos. Cuando el mercado, luego que iba a ser un movimiento a la baja sumamente fuerte, al menos hasta el siguiente mínimo. Entonces, vean la importancia de ese análisis macro, de tener siempre en cuenta la temporalidad mayor y movernos siempre a favor de esa temporalidad mayor. Acá está el claro ejemplo de que si tenemos un modelo de cambio en una temporalidad mayor y el mercado ya lo rompió y lo está testeando, no vayan a pensar en cortos. En verdad, por más que el mercado les muestre el mejor patrón del mundo y que ustedes digan, este patrón nunca lo había visto y en verdad que es súper lindo, lo voy a meter con 3 contratos porque en verdad que está muy claro, pero les hace falta contexto, no vayan a tomarlo. ¿Sí? El mercado muchas veces hace eso, nos muestra un súper patrón, como por ejemplo, de hecho creo que acá está muy claro, nos muestra un patrón demasiado claro para nosotros comprar a ojo cerrado, y podemos decir, entro con muchas ganas, en verdad que el mercado me va a favorecer el día de hoy, pero no, tampoco nos favoreció porque estábamos entrando en contra de una pared de liquidez. Entonces, miren la importancia del contexto, saber en dónde estamos ubicados, cuál es el movimiento que tiene más probabilidad. Ahora, si sumamos los elementos del contexto, pues acá tenemos absolutamente todos los elementos del contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestros soportes y resistencias en una temporalidad mayor. Si nos vamos a una temporalidad menor y sabemos que el mercado pues está vendiendo, se va a vender, disculpen que esto se movió,
y sabemos que el mercado puede tener algún recorrido bajista, pues nos olvidamos de este canal bajista y empezamos a mirar en cortos. Entonces, yo qué sé, en su temporalidad de disparo, acá pueden ver alguna directriz, una doble llegada aquí para vender. Bien, entonces esto es muy, muy, muy importante. Cuando logran entender todos estos conceptos de empezar de una temporalidad mayor a una temporalidad menor, en verdad que su trading va a cambiar exponencialmente. Entonces, lo que les decía, ya tenemos soportes, resistencias, tenemos el tema de la acción del precio. Para las personas de pronto que les gusta buscar liquidez, entonces podrían ver esto como una búsqueda de liquidez, que era lo que les había mencionado, un incentivo de la demanda y la oferta. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que el mercado se va a vender y en una temporalidad menor nos marcan un canal bajista súper lindo, un buen movimiento al alza, acá ¿qué está sucediendo? Acá están incentivando a comprar enormemente. Es decir, todas las personas pues que no, de pronto no saben de contexto o algo así, o solo utilizan un marco temporal, pues van a empezar a comprar sin pensar, a ojo cerrado, van a empezar a comprar aquí, y luego el mercado sin ningún problema va a bajar, va a saltar el stop de todo el mundo, y pues el mercado va a continuar con su recorrido bajista sin ningún inconveniente. Pero si nosotros logramos entender este tema del contexto macro, pues vamos a lograr evitar todo este tipo de inconvenientes, entrar en contra de un nivel y tener la mayor cantidad de probabilidades a nuestro favor. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son los tres ejemplos que quería mostrarles el día de hoy. Sí, podemos observar cómo funciona en cualquier mercado, en futuros, en forex, en temporalidades grandes, para scalping, para day trading, swing trading, lo que sea. Pero siempre recuerden, háganlo con calma, háganlo con tiempo, tómense el tiempo de mirar la temporalidad mayor, distintos escenarios, marquen sus posibles escenarios para el día, el escenario de mayor probabilidad, el de menor probabilidad, pero siempre tengan en cuenta esa temporalidad mayor, ¿listo? Digamos que ya no voy a mostrar más ejemplos, yo creo que con eso ustedes ya queda sumamente claro de la importancia. Y pues vamos a pasar a nuestra sección de dudas, que pues no sé si la verdad tendrás muchas dudas, traté de ser sumamente claro para poder, eh, pues digamos que no hayan casi dudas. Así que bueno, si tienen alguna duda, me la dejan saber por ahí por el chat para empezar a solucionarlas. Esteban, me preguntas lo del ratio, que si el ratio aplica igual para TICs o cómo se podría calcular. Claro, en un gráfico de TICs funciona igual. Tú el ratio lo puedes medir en temas monetarios o en puntos. La verdad que eso, el tema de los TICs no debería influir absolutamente en nada para medir tu ratio. Eso no debería afectar absolutamente en nada. Rubén, me comentas que llegaste un poco tarde y no entendiste lo del disparo. Si quieres, hazme bien la pregunta para solucionarla. Joel, si disparo en 2 minutos, analizo 15 minutos y 5 minutos. Esa es una pregunta muy, muy buena, el tema de los 2 minutos, porque si nos ponemos a pensar, si lo miramos por un factor de 6 velas, vamos a tener un gráfico de, de 12 minutos. Entonces, pues creo que nadie analiza en un gráfico de 12. Si lo miramos más abajo, pues tampoco en uno de 8 ni en uno de 10. Entonces, lo ideal sí sería ese gráfico de 15 minutos, ¿sí? Como por redondearlo. Y el de 5 minutos, la verdad que ya estaría muy, muy cercano al precio, ¿sí? Entonces, digamos que no vas a ver mucha diferencia porque va a haber una diferencia nada más de 2 velas. Además que uno es par y el otro es impar, entonces no va a cuadrar ni siquiera. José, el video sí se va a subir a YouTube, no te preocupes. ¿Dónde podré conseguir la clase grabada? En YouTube. Ingresé tarde, pero bueno, uso velas de 5 minutos. ¿Qué temporalidad macro me recomiendas usar? Si utilizas el de 5 minutos, el de 30 minutos es el mejor que podrás utilizar. La verdad que es un gráfico, la verdad, muy, muy, muy interesante. En caso de ser una persona conservadora, ¿prefieres recomendar un mercado más tranquilo y menos volátil en los movimientos? Pues mira, el tema de ser conservador lo puedes aplicar en cualquier mercado, ¿sí? Yo creo que el tema de la volatilidad va más acorde al tema de tu capital. Es decir, si tú operas microfuturos y tienes un capital de $5,000, pues independientemente de la volatilidad del mercado, puedes ser conservador, ¿sí? Porque tienes suficiente capital, arriesgas poco y entras de forma conservadora. Entonces, digamos que eso no va tanto en el mercado como tal, sino más en tu capital. A mayor capital, pues digamos que puedes operar con más tranquilidad y ser más conservador. ¿Cuáles temporalidades usas tú? Yo utilizo 2 minutos y 15 minutos.
Excelente clase. Dijiste 4 a 6 velas. ¿Qué sucede si dejas más velas? ¿Cómo pasar de 1 hora a 5 minutos? ¿Es mucha diferencia? La verdad que sí es demasiada diferencia. O sea, no sería relevante. Sí, digamos que vas a, vas a omitir demasiada información si haces ese salto de 1 hora a 5 minutos, la verdad. Como que sería muy, muy extraño, la verdad. Sería muy extraño tener una temporalidad tan grande. O sea, la verdad que si operas en 5 minutos es porque haces scalping. Si 5 minutos alcanza a hacer scalping. Entonces, un gráfico de 1 hora, la verdad que ya se extiende demasiado. Yo analizo a 15 y a 5 y disparo en 1 minuto. Yo te recomiendo, Rubén, que dispares en 1 minuto, puedes pasar a 5 y luego pasas a 30. Créeme que te va a gustar. Eh, si a 1 minuto marco algunos soportes y resistencias que considero importante. Ese tema de que marques resistencia, soportes y resistencias en una temporalidad menor ya es porque sabes la dirección macro que tiene el mercado. Si tú sabes que el mercado está vendiéndose, que viene de una resistencia importante en tu temporalidad mayor, pues puedes marcar tu soporte en 1 minuto siempre y cuando lo uses a favor de esa temporalidad mayor. Ahí digamos que no hay ningún problema. Entonces, si disparo en 2 minutos, lo ideal es analizar en el de 15 y el de 30. La verdad que si disparas en el de 2 puedes mirar en el de 15 y podrías irte a uno más grande, ¿sí? Puedes mirar en uno de 1 hora, 1 hora, 15 y 2 minutos. Ese tema de las temporalidades pares es un poco complejo. Lo ideal es que mantengan ese factor de diferencia. Análisis macro en 60, 15 y 2 minutos estaría bien. Está perfecto, María Angélica. Está muy, muy bueno esa diferencia de marcos temporales. ¿Te refieres que análisis en 5 y disparo en uno? Claro, sería lo ideal, porque es que tú en el marco de 30 minutos, pues no vas a buscar patrones tipo continuación o cosas de ese tipo, porque pues vas a disparar en 1 minuto. Si ese tema de 30 minutos, como lo mencioné en alguna de las diapositivas, lo ideal es que lo uses para marcar las zonas importantes contra las cuales no deberías entrar. Sí, marcar resistencias importantes, soportes importantes. Eso me lo pregunta Rubén. Entonces, puedes empezar tu análisis en 30, pasas a 5 y disparas en uno. Vas a tener una entrada muy, muy fina a favor de la tendencia. Juan, entonces, en una temporalidad mayor nos conviene esperar si estamos en disparo más bajo. Es que lo que les digo, o sea, la temporalidad mayor es simplemente para zonas, ¿sí? No para ubicarte en el mercado cuando vayas a disparar. Disparo en 2 minutos y contextualizo en 15 y 60. ¿Te parece? Claro, está perfecto, está muy, muy lindo ese. Muchas gracias, súper interesante. Usa un mercado macro de 60 minutos, uno de 15 para afinar y uno de 2 para disparar. Está súper bien. No, ese que tienes, Franklin, está muy bueno, está excelente. Yo analizo en 15 y disparo en 1 minuto. Ahí digamos que la diferencia es bastante, bastante amplia, ¿sí? Porque es que 1 minuto tiene demasiadas, demasiadas velas, ¿sí? Y si partes desde 15 y de una te vas a 1 minuto, pues puedes tener muchas falsas entradas. Entonces lo ideal es que sea 30, 15 y uno, ¿sí? O sea, mantén esa diferencia de velas. Igualmente, no significa que lo tengan que hacer. O sea, si no les gusta, no se sienten cómodos, pues continúan con su temporalidad. Digamos que esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos, sino simplemente un consejo de cómo podrían analizar el contexto con un poco más de facilidad. Si disparo en 5 minutos, tengo un marco intermedio de 30, me gustaría tener otro más macro, ¿cuál recomiendas? Pues de 30, pues lo ideal sería saltar aproximadamente a 2 horas, más o menos. Porque es muy raro mirar uno de 2 horas. ¿Qué aconsejas para posicionar como tal los soportes y resistencias? Pues Mauricio, la verdad que eso sí, eso lo puedes encontrar en internet, la verdad aquí pues primeramente no voy a mostrarles cómo marcar un soporte y una resistencia, pero eso lo puedes encontrar muy muy fácil en internet, la verdad. Puedes buscar cómo marcar soportes y resistencias y te aseguro que te salen. Una pregunta un poco fuera del tema es en cuanto al estancamiento. Ni ganas ni pierdes. Esa pregunta está muy muy interesante. De pronto después hacemos un podcast o algo así por el estilo como para ese tema del estancamiento. En swing sería una buena opción en semanal, bajar a diario y 4 horas. ¿Cómo lo ves? Manuel, ese está excelente, excelente. Semanal, diario y 4 horas está muy bueno. Está excelente. La verdad, de hecho, las personas que conozco que hacen swing en Forex, por ejemplo, son las temporalidades que más utilizan. Y ustedes casi nunca ven que alguien de Forex, por ejemplo, que operan pues swing, cojan un gráfico de 4 horas y pasen a uno de 2 horas. La verdad que es muy raro. O uno diario y pasen a 10 horas o algo así. La verdad que es muy raro. Ok, muchas gracias. ¿Y eso de las 6 velas a qué te refieres?
Rubén, a lo de los 6 velas me refiero a que la diferencia entre temporalidades sea de 6 velas. Si tú sabes que una vela de 10 minutos tiene 2 velas de 5 minutos. Entonces, si tú operas en un gráfico, por ejemplo, de 5 minutos y le metes y pues lo aumentas en 6 velas, pues vas a tener un gráfico de 30, ¿sí? 6 por 5, 30 y pues queda tu temporalidad, ¿no? Joel, buenísimo. Juan, excelente. Franklin, muchas gracias. Este análisis sirve para entrar a cualquier... Uf, se me fue para abajo, disculpen. Ah, sirve para entrar a cualquier hora en el mercado. Sí, Ángela, la verdad que el mercado se mueve. Claro, hay movimientos más volátiles en la sesión americana que en la sesión asiática, por ejemplo, pero la verdad que el mercado se mueve igual en cualquier hora. A cualquier hora se debería mover igual. ¿Recomiendas tener un ratio 1 para presentar una prueba de fondeo teniendo en cuenta el drawdown? Pues yo te recomiendo que le hagas backtesting y según eso, pues puedes tomar la decisión si irte a fondeo, Jorge. Guillermo, gracias Juan, excelente, muchas gracias, qué bueno. Esperen que, no, ya, ahí vamos bien, listo. Después de realizar el disparo, ¿recomiendas también el analizar macro para gestionar la entrada si es day trading o es irrelevante? Pues María Angélica, la verdad que si disparas, yo que sé, en un gráfico de 1 minuto, puedes ir a gestionar en un gráfico, por ejemplo, de, pues el mayor, que sería el de 30, pues no sería tan relevante. De pronto el de 5 lo puedes utilizar, claro, si deseas extender mucho tu entrada. Y si la deseas extender, pues digamos que eso es lo interesante, digamos que en esa pregunta puedo hacer esa aclaración. Y es que si tú analizas el tema estructural, ¿sí? El tema estructural de en dónde piensas entrar en el mercado en un gráfico de 5 y terminas entrando en un gráfico de 1 minuto, pues como el movimiento que estás analizando principalmente es de 5 minutos y disparas en uno, vas a tener un margen bastante amplio para poder dejar correr tus ganancias en caso de que lo quieran hacer. Entonces, eso también es muy, muy, le diría chévere, sí, la verdad, muy interesante al momento de hacer este tipo de análisis multitemporal, ¿sí? Porque pueden tener buenos recorridos del mercado precisamente por el espacio que tienen. Manuel, mil gracias, los mejores minutos invertidos el día de hoy. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Corta, pero muy, muy sustanciosa. Por lo general, espero el retroceso antes de hacer una entrada a favor de la tendencia. Vale, perfecto. Sí, un poco más conservador, ¿no? Acuérdense que hay dos tipos de entrada, o por pullback o rompimiento, ¿no? Ya ahí cada quien decide cómo. Juan, excelente, Juan, muy buen seminario, muy clara la explicación y mejor aún el uso de esos ejemplos gráficos. Muchas gracias. Juan, si tu primera entrada es positiva, ¿termina tu día o buscas otra entrada? Pues Jorge, la verdad que eso depende mucho. Mira, ponte a pensar, si tú tomas dos entradas, es decir, si tú tomas la primera y te vas, pero si tienes una negativa y tomas otra y te pones a pensar en los números, tendrías distintos escenarios. Tendrías un día donde te vas positivo o te puedes ir en break-even o te vas doblemente negativo. Entonces, si vas a tomar dos trades cuando sales stop, pues lo ideal sería tomar también dos trades cuando salgas positivo, ¿no? Es decir, que salgas doblemente positivo si vas a arriesgarte a salir doblemente negativo. Y si no, pues simplemente tomas una, una entrada positiva o una entrada negativa. ¿Tienes cuenta de fondeo o solo personal? Si tienes cuenta de fondeo, ¿cuál recomiendo? Alex, yo tengo cuenta personal. De fondeo, la verdad que te recomiendo alguna que no tenga la reducción máxima en tiempo real. Cuando disparas, ¿te quedas en el mismo marco o vas subiendo de marcos y el movimiento se va dando? Pues la verdad es que si yo disparo, depende del ratio que tenga, pues si es un ratio corto, pues lo ideal es quedarme en la misma temporalidad. Igualmente ya entré, ya nada que hacer, o sea, ya asumo el riesgo. Cuando tú entras, ya asumes el riesgo y ya o lo gestionas según el backtesting que hayas hecho o el famoso target o stop. ¿Listo, Manuel? No sé si alguien más tiene alguna duda. Muy interesante, me gusta que me pregunten. Gracias por tu tiempo, compita. Buen día. Perfecto. A ver, creo que no son más dudas. Sí, si no son más dudas, pues bueno, no queda nada más que agradecerles a todos ustedes por hacer parte del Zoom. La verdad que lo que les mencionaba fue un seminario corto porque es un tema, digamos, que no se puede extender mucho en el sentido de que se extiende a medida que lo van estudiando y lo van practicando, sí, pero pues yo acá no les puedo decir, mira, vas a ir a hacer esto, 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 sino cada quien tiene primero que buscar su temporalidad que se adecue pues a su modo de operar, que se sienta cómodo con esos marcos temporales. Así que la verdad simplemente es como para darles una idea de qué forma pueden ir ustedes a analizar el mercado, tener un acercamiento sistemático a la entrada del día y pues tener más probabilidades a su favor. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron. La verdad que muy agradecido. Les recomiendo pues seguirme en el Instagram y que estén pendientes también al canal de Telegram para los siguientes seminarios. Vamos a estar por ahí con Frank haciendo un seminario
sobre la apertura de cuentas reales, solución de dudas con respecto a las plataformas gratuitas, ya que la verdad que mucha gente ha estado pidiendo ese tipo de información. Así que muy atentos todos y que tengan una feliz tarde y terminen de tener un excelente fin de semana. ¿Listo? Por último, no olviden suscribirse al canal de YouTube para poder seguir recibiendo videos de este tipo que puedan favorecer su operativa. También síganme en el Instagram como @buendiatrader para ver cositas que publicamos en el día a día que quizá también les puede aportar cosas interesantes, al canal de Telegram que se los voy a dejar en la descripción de este video. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos.